Listo. Sí. Bien, continuamos. Bien, entonces tenemos ahí los elementos necesarios que nosotros vamos a utilizar en sí. Entonces, para ello vamos a nuestras primeras denominaciones en sí, directamente a la funcionalidad, pero como les digo, aquí nosotros tenemos que ir viendo desde lo básico, ¿no? Cómo vamos a ir diseñando nuestros sistemas de control básico, ¿no? Pero para que nosotros veamos la funcionalidad de nuestros sistemas, pues como les decía, yo me he dado el trabajo de ya tener diseñado los esquemas de control para que usted verifique y vea la funcionalidad de estos sistemas, ¿no? Tenemos aquí tres, buscamos un poquito, mucho, ahí están. Sí, tenemos tres esquemas básicos elementales con los cuales nosotros vamos a empezar y en la cual usted va a practicar en sí para poder controlar específicamente a KM1, ¿no? En este caso, tenemos el mando con pulsante, con un pulsador, un mando con memoria. Ya vimos cómo funciona una memoria en este sistema. Y aquí tenemos ya un mando con memoria y paro, ¿no? Es decir, ya es un sistema de control ya utilizado como le digo, en las empresas para poder controlar específicamente a nuestro receptor, que en este caso vendría a ser el motor en sí. Cambiemos las denominaciones porque si yo direcciono en este caso, fíjate bien, tengo F1, F2, F1, 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 KM1, KM1, KM1. Eso significa que el direccionamiento que yo le dé a estos aquí significa que estoy teniendo la misma bobina, ¿no? Entonces, por ello vamos a cambiar. O sea, bueno, digamos que acá no quiero KM1, yo quiero aquí es KM2. Que sea la bobina KM2, en este caso, sea que sea la bobina KM3. ¿Sí? El control, yo aquí tengo S1, ¿no? Si yo considero activar S1, estoy direccionando aquí también S1 y acá estoy direccionando S1. Eso significa que si yo activo en S1 aquí, se me van a activar los tres, ¿no? Entonces, por eso, de igual manera, cambiemos esto. Yo, ¿sabe? Tengo el pulsador S2, S3. Ok. ¿Listo? Muy bien. Los enclavamientos también hay que cambiarles. Perfecto, claro. En eso mismo, perfecto. Es decir, si yo aquí tengo KM2, yo tengo que direccionar el enclavamiento ¿con quién? KM2, ¿no? KM2, Y acá, KM3. 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 Ok. ¿Listo? Tengo ahí la interpretación, tengo ahí la denominación de cada uno de los dispositivos. Entonces, no va a variar en nada en este aspecto. Ahora, el proceso del el sistema de control de red, de igual manera cambia, ¿no? Pongamos aquí, quiero F2, ¿sí? Y acá considero F3, ¿ya? Pues ahí sí, vamos a ver. Empecemos por el primero. Vamos a interpretar y digo yo. Tengo mi pulsador, doy la señal, se activa, ¿no es cierto? Esto está dentro de lo que habíamos explicado, ¿no? Que cada vez que yo doy la señal a mi pulsador, se va a activar. ¿Sí? Tengo acá la memorización de mi sistema. Al momento de que activo S2, funciona KM2. Ahora, en este caso, este sistema de protección, como solamente es un sistema de control de prueba, obviamente va a saltar cuando sobrepase o exista un verdadero cortocircuito en la línea, ¿no? ¿Sí? Si existiera un cortocircuito en la línea, saltaría. Caso contrario, no. No vendría al caso en esta situación. Eso hay que tener muy claro, ¿no? Que los sistemas, los fusibles, los disyuntores en sí,
solamente van a proteger al cableado, más no al receptor. Solamente cuando existe un cortocircuito, un sobrecalentamiento en el cableado, saltará este fusible. En el caso de que este esté trabajando con un sistema de fuerza del motor y le pasa algo al motor, específicamente, mientras no detecte el sobrecalentamiento, un cortocircuito verdadero, no va a saltar. ¿Sí? Ahora, ya habíamos explicado en este caso. Se queda memorizado, pero no existe un sistema de desconexión, ¿no? Salvo que venga y yo corte la línea del break y se apaga. Pero esto no tendría sentido. Solamente tendría que haber un cortocircuito o bajar yo el control del disyuntor para desactivar KM2 en sí. Pero para eso, y aquí ya viene ya el sistema de mando con memoria completo, ¿no? Es decir, vengo, activo S3, perdón, memoricé mi control, ¿no es cierto? Sí, desactivo. Vengo, desactivo. Viene ahí un cortocircuito en el control, salta el breaker, se apagó. Reseteo, salta, reseteo. En sí. Entonces, esos van a ser los 3 primeros circuitos que usted va a practicar, que usted va a diseñar, sea con los elementos reales, o sea, en este caso, en este simulador. ¿Sí? Estos esquemas de control. ¿Sí? Entonces, vamos a interpretar estos mismos esquemas ya con elementos reales. Vamos a abrir un... Digo yo, para yo poder controlar a mi contactor, yo necesito ¿qué? Digo, necesito mi pulsador, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Sí. Y aquí, en este caso, yo necesito mi contactor. Ya. Ya, necesito mi contactor en este punto. No voy a utilizar en este caso mi fusible, ¿no? Pero consideramos de que usted ya debe saber de que siempre debe poner usted un sistema de protección, ¿no? Protección de red, bueno, usted haga cualquier tipo de circuito, ante cualquier cortocircuito, ante cualquier mala manipulación de cada uno del cableado de que usted lo vaya a realizar. ¿Estamos? Ahora bien, este sistema, este pulsador, tenemos 1, 2, 3, 4. Consideramos, ¿no? Que es un pulsador doble. Es decir, será un pulsador normalmente abierto y tendrá un contacto normalmente abierto y tendrá un contacto normalmente cerrado, ¿no? ¿No es cierto? Sé que no estaba grabando, sí estoy grabando. Y listo. Entonces, aquí necesito ¿qué? Necesito mi línea de alimentación. Digo, tengo mi línea de alimentación, tengo mi cableado, digo, estoy haciendo así. En este caso, la conexión de estos elementos estoy haciendo de una forma empírica, ¿no? Es como que tuviera los elementos y estoy utilizando mi cableado y voy a probar la funcionabilidad de estos elementos. Entonces digo, bueno, tengo mi línea, digo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí en esto. Línea 1, estamos con la entrada del pulsador y la salida tiene que irme ¿a dónde? A ver, la salida del pulsador, ¿a dónde tiene que irme si yo quiero controlar a mi contactor? A ¿Quién me ayuda? F1. ¿A dónde? F1 Al de la A1. bobina. Perfecto, A1. Les A1. decía, está bien lo que tú dices, o sea que si nosotros tendríamos un sistema de protección de red, lo hubiésemos puesto antes de conectar al pulsador, ¿no? ¿No es cierto? Pero no significa que si yo después de la salida del pulsador no puedo ponerle a F1. Pero, como les digo, por normativa, primero conectamos al fusible y luego sacamos al pulsador. Pero en este caso, conectemos directo. Es decir, sobreentendemos de que sí necesitamos nosotros un sistema de protección. Pero en este caso, vamos acá. Lo que dice su compañero está muy bien. Dijo,
a F1, pero en este caso trabajemos con A1 que también ya un compañero suyo dijo. Vamos, digamos, A1. Es decir, A1 es la bobina de nuestro contactor, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y A2, ¿a dónde envió? Neutro. Neutro. Neutro, ¿cierto? Entonces vamos a la línea, vamos a la alimentación. Digo, bueno, quiero neutro, aquí voy a poner acá neutro. Bueno, en este caso estoy poniendo como sea, ¿no? Pero, como digo, hay normativas, estoy conectando de una forma empírica, pero en este caso, el objetivo es enseñarles el trabajo que realiza este contactor, ¿no es cierto? Pues ahí tenemos A1 y tenemos A2, en consecuencia, ¿no es cierto? Vamos a ver si es verdad. Vamos. Ah, perfecto. Es decir, Ujú. ¿se fija usted muy bien? Digo, bueno, tengo el Sí. pulsador aquí, ¿no? Voy a activar, Ujú. estoy activando yo. Le di la señal a mi contactor. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que se está activando o se está desactivando mi contactor? ¿Cómo me doy cuenta? En la parte superior de mi contactor, sí, tiene un pulso manual, un contacto manual, ¿no? Eso es en el caso de pronto yo quiera realizar unas comprobaciones o unas pruebas directas a mi contactor, ¿no es cierto? Es decir, de pronto digo, bueno, no tengo la facilidad de tener mi alimentación, pero yo quiero probar si mis contactos están funcionando. Pues por eso en la parte superior de mi contactor existe el botón de activación manual. Se llama. Entonces, esa partecita, esta parte roja de aquí, va a ser mi activación manual. Si yo quiero es probar específicamente si mis contactos, perdón, principales normalmente abiertos se quieren cerrar, yo qué tengo que hacer es pulsar manualmente, ¿no? Ujú. Pulso manualmente y verifico si mi contactor está que mis contactos, perdón, están activándose o desactivando. Pero para eso obviamente yo ya necesito utilizar mis instrumentos de comprobación, ¿no? Como en el caso en Multímetro. este caso digamos ya, en general el multímetro, pero para yo poder utilizar la continuidad ya necesito el ómetro, en consecuencia. Entonces, fíjate bien, estoy activando. Entonces, quiere decir que está trabajando mi pulsador, ¿cierto? Y Ujú. también está Sí. trabajando mi contactor, porque yo alimenté ya. Pues ahora digo, bueno, quiero yo es memorizar, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder memorizar, tengo que poner en qué? En paralelo con mi pulsador, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi auxiliar principal? 13, 14. El 14, ¿no Línea es cierto? 1. ¿No es cierto? 13, 14, 13 y 14. que sería mi contacto auxiliar, ¿no? Auxiliar. Sabemos que 13, 14 es, por ejemplo, si usted se fija muy bien, veamos, ampliémoslo un poquito más. Ya. Este contactor tiene, por ejemplo, dice aquí, 1314 NO. NO es una interpretación de un contacto normalmente abierto. NC, normalmente cerrado. Significa que tiene 1314, así tenemos aquí 13 entrada, 14 salida. 21 entrada NC, 22 salida NC. Entonces, entre 21 y 22 es normalmente cerrado. Abierto. Cerrado. Cerrado. Tenemos Mm. aquí A1, A2. ¿No es cierto? Y la línea de alimentación, que sería L1, L2, L3. Y salida T1, T2, T3. Y otra denominación que también les dije, 135, 246. Es decir, son normativas, ¿no? Que sí debemos de reconocer, porque no todos los contactores tienen esa misma denominación, ya depende del fabricante, ¿no es cierto? Ya depende del fabricante en sí para que usted pueda utilizar estos dispositivos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a memorizar este sistema. Digo, 13, 14 tiene que ir en paralelo con quién, con el pulsador, entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces tenemos una entrada, dos salidas. Dos alimentos. Digo, bueno, stop, voy a alimentar. Digo, bueno, tengo 13, digo, bueno, aquí tengo la línea yo. Tengo alimento en 13 y el 14 tiene que irme, bueno, alimenté mal, ¿no es cierto? En el orden de los factores no altera el producto en este caso. Entonces voy a alimentar la línea de acá.
para no hacerme tantas bolas, bueno, cojámosle de este punto de aquí. Vengo para acá. Bueno, déjame ver, parece que no le alimenté. Lo vengo. Vamos a ver. Pulso. A ver. Se está memorizando. A ver. Ya. ¿Qué me quiere decir qué pasó ahí? A ver. ¿Qué pasa ahí? Yo Le falta un alimento. pulsador de apagado, Melissa. No, estamos haciendo el primer memorizado, damas. A ver, Alex Tipan, ¿qué pasó ahí? Yo ya. Buenas noches con todos. Lo que sucedió es que el pulsador está conectado en normalmente cerrado y está pasando directo. Debería estar conectado en 3 y 4. En 3-4 debería estar conectado. Debería Ajá. estar Perfecto. Sí. Buena observación. 214. Eso no me había fijado. Perfecto lo que dice 214. su compañero. Es decir, fíjate bien, si yo activo el contactor, ya se activó directo. Significa que estoy conectándole en un contacto normalmente cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pasarle a un normalmente abierto para poder controlar esa cuestión. Entonces, pongámoslo aquí. Digo, bueno, entonces vamos aquí. Este punto. Eliminemos. Vamos a alimentar esto. Ya, vamos a ver ahí. ¿Hijo? No nos está pasando la alimentación, ¿cierto? En este caso. Hola, mami. Buenas noches. Hola, mamita. Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros alimentamos. Gracias, bien. Cómo nosotros alimentamos la bobina, ¿no? El micrófono, por favor. ¿Eso qué tiene que ver, mami? Vamos a alimentar. No se lo escucha muy bien porque hay otros micrófonos prendidos. Desactivemos los micrófonos, por favor, para poder No, tranquilo, solo era para y a la tempestad, la lluvia y el frío. Compañero Montalvo, el micrófono está prendido. El micrófono, por favor. Compañero Jorge Montalvo. Muy amable, gracias. Entonces, Debería ir 3 con 13 y 4 con 14, no sé. Y 1 2 es cerrado. No, perdón. ya, lo que pasa es que en la simulación anterior, el contactor se activaba directo porque yo tenía conectado en mi contacto normalmente cerrado, por eso cada vez que yo pulsaba se abría. En este caso ya está en el abierto, ¿ya? 3-4 es abierto, acuérdense en eso. Entonces, yo pulso, se cierra. Ahí sí estamos bien. Pulso, se cierra. ¿No es cierto? Ya, ahí está trabajando bien. Ya, entonces, ahorita lo que yo quiero es memorizar el sistema. Pues vamos, yo quiero es memorizar, eso significa que yo de 4 ya le puse a 3, entonces me tocaría de 3, ¿no? Vamos a ver hasta este punto. Listo, vamos a ver ahí. Ya. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Ya se memorizó, ¿no? Porque yo ya puse en paralelo 13-14 con el pulsador de marcha, ¿no? ¿Cierto? Ahora, obviamente que en este caso no tendría mucho sentido, pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente es relevante esto, ¿no? De que yo ya estoy memorizando mi contactor, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de que yo tendría que desactivar la bobina de estas es simplemente cortando la línea de alimentación, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nuevamente pongo, memorizo, desactivo. ¿Sí?
Entonces, en este caso, como ya nosotros interpretamos nuestro plano, en los mandos elementales, necesitamos aquí, obviamente, ya necesitamos los elementos de desactivación. ¿Sí? Entonces, para ello, yo necesito utilizar otro pulsador, ¿no? Pongámosle, a ver, para que no nos haga mucho bulto. Pongámosle en 2D nomás para no... Ya. Listo ahí. Pero, fíjate bien. Aquí también entra a trabajar en la normativa, ¿no? Para marcha, verde. Para paro, rojo, ¿no? Ok. Paro rojo. Sí. Marcha verde, paro rojo. Entonces, yo ya sé que en el 1 es normalmente cerrado. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es que cortar este tramo de aquí, ¿no es cierto? Y poner en serie con el pulsador. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien o estamos mal? Mal. Entonces, ya, Mal, ¿por Melissa. qué? A ver, dígame. Hay que hacer el corte en la memoria. El corte en la memoria, dice. Sí. ¿Qué en dicen los la demás? primera línea. Tiene que hacer la conexión con 1, 2 en este caso. Ya, claro, en Ajá. 1, 2, perfecto, porque sabemos que ahí es normalmente cerrado, ¿no es cierto? Ujú. A lo que yo voy, digo, bueno, puedo sacar yo de 4 a 1 y 1 a 4. ¿Qué dice? El corte es acá en la memoria, del 1 al 2, y la línea de la memoria que viene de la primera línea, que no le veo muy bien, es la menos S. Ya. Sí. A ver, Oiga, profe, ¿y si le cortamos en la salida de A2 mejor? ya, podríamos hacer eso, ¿sí? Como les decía, regresemos nuevamente a este punto de acá. Ya, le podemos poner aquí. Bueno, para demostración, lo más rápido, en este caso, vendría y cortaría en A2, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos realizar con una normativa específica, obviamente que primero tendríamos que coger de esta línea, ¿no? Sacar de esta línea, mandar a 1 y de 1 sale para acá. Y de ahí a este punto se va, porque si nosotros ponemos aquí, estaríamos obstaculizando el corte en 13 y 14, ¿no? La alimentación de esto. Y eso de pronto no habría ningún tipo de sentido. Pero bueno, trabajemos en este punto de acá. Vamos con neutro. Con Z. Carajo, se me fue nuevamente el pulsador. Vamos con neutro. Le saco un poquito más porque me causa interferencia con las herramientas. Ya. Bueno, cambiemos de esto. Tiene que ser pulsado rojo, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente cortar la línea de alimentación, ¿no? ¿Qué pasó? No está conectado el neutro al Si está contactor. conectado el neutro. Si está conectado el neutro, está a través de... Está de cambiar la simbología porque se activa el uno, se activa el otro de lo que está guión S. Ya. Ese tenemos ese, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí, está. Entonces, qué importante es, por ejemplo, la normativa, ¿no? Digo, yo puedo considerar aquí ese 1
¿Ok? ¿No es cierto? Bueno, aquí Profesor, pongamos ya. disculpe, en el contacto normalmente, el pulsador normalmente abierto, que es 3 y 4, ¿verdad? El 3 no iría al 13 del contacto auxiliar del contactor y el 4 al Sí, 14 común. No lo sí, veo, no estoy sí, confundido señor. allí. Por eso le manifestamos. En este caso, como les decía, estamos realizando una conexión de forma empírica, pero estamos trazando la funcionabilidad de nuestro contactor. Tiene razón lo que usted dice. Es decir, en este punto tendría que conectar acá y estar acá. Muy bien, Pero, gracias. pero como digo, solamente está al revés, ¿no? Pero el trabajo de memorización lo está realizando. En este caso, por la conexión empírica que lo estamos ejecutando, obviamente, pues, está conectado así. De ahí, de acuerdo a la normativa, pues, obviamente tenemos que cambiar esto, ¿no? Y esto, obviamente, tendrías que poner primero en línea con este pulsador, y luego este pulsador de paro, y luego el pulsador de marcha, y luego vendría el contacto, de acuerdo a nuestra simbología. Perfecto, gracias, licenciado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, está activado, cortamos línea. Activamos, cortamos línea. Entonces, en fin, ¿no? Este sería el principio, el esquema básico principio de un sistema de control. Entonces, de aquí nace, esto es como les digo, es lo esencial que usted tiene que dominar, tiene que saber para poder seguir ejecutando los diferentes sistemas de control a futuro. Entonces, si no dominamos, no entendemos esta interpretación, muy difícilmente vamos a seguir entendiendo los futuros esquemas de control en sí. ¿Estamos? Bien, ahí nos vamos a quedar. Vamos a parar esto.